Buenas noches, emprendedores, ¿cómo están? Muchas gracias, Pau, por la invitación. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de desarrollo personal. Creo que para toda persona y todo emprendedor es muy, pero muy importante. Creo que es el 80% del día o del tiempo que dispones para dedicarle a tu vida y el 20% lo que es operativo o trabajo. ¿De acuerdo? Entonces quiero empezar primero con lo que es el tema de desarrollo personal y para eso, sin antes de hablar sobre este tema, quisiera presentarme para que conozcan un poquito sobre quién es Joselito Fernández, porque es muy importante también, antes de escuchar sobre este tema, por qué hablo de este tema. ¿De acuerdo? Entonces pasemos a la siguiente PPT. Quiero empezar con un mensaje que es muy importante para mí. En toda exposición siempre trato de dar un mensaje que me cambió la vida, que sea importante, que perciban todas las personas, en las cuales aquí hay uno que dice, bienaventurados los que saben dar sin recordarlo y recibir sin olvidarlo. Es de un gran líder, de una gran persona, o fue una gran persona, pero su leyenda de su escritura ha quedado por el resto de la vida. Y les hablo nada más ni nada menos que de Miguel Ángel Cornejo. Ahora, ¿quién es Joselito Fernández? Pues Joselito Fernández es un emprendedor en el cual tuvo que ir paso a paso o mediante un proceso, digámoslo así, para que encuentre su razón de ser. ¿De acuerdo? Entonces, Joselito Fernández es un profesional, es un ingeniero de sistema, pertenece al Colegio de Ingenieros del Perú, pero en el transcurso de su profesión había algo que no se identificaba o no le apasionaba al 100%, y es que era ese algo que era el sentimiento del emprender. Entonces empecé a dejar lo que es el casco blanco de los ingenieros y de pronto empecé en esta aventura sin manual, sin guía, sin mentor o sin coach, esta aventura que se llama emprender. Entonces en el transcurso de emprender y emprender, fui o me propuse conocer a todo tipo de emprendedor, o mejor dicho, todo tipo de persona en la cual quería adquirir algo que una vez una persona que miraba, que era una persona muy mayor, dijo, que tenía más de 60 años, 70 años por ahí, dijo, ¿cómo quisiera tener la energía de ustedes jóvenes con esa experiencia que tengo hoy en día? Me quedó muy grabado esa parte porque desde ahí empecé a conocer personas de todo tipo, desde el más humilde hasta el más magnate, digámoslo así, entre comillas. En esta parte de aquí está el tema de el creador de Waze y luego un sinfín de emprendimientos y de emprendedores en el camino que fui adquiriendo o fui conociendo cómo eran, cómo pensaban, qué visión tenían y qué debilidades también padecían y qué fortalezas. Sobre todo, no enfocarnos en las debilidades, sino en las fortalezas de cada persona y ahí conocerlos. Entonces, este es un gráfico. Estaba buscando algunas fotos más a ver si encontraba, porque en realidad entrevisté a muchos emprendedores, a muchos empresarios. Conocí muchas personas así para aprender de ellos, porque un emprendedor nunca deja de aprender. Entonces, Joselito Fernández, luego de un cierto tiempo, de ciertos años, de ciertos errores, de ciertas equivocaciones, de cierto feedback, empezó a aprender a crear ese know-how, a crear su propia filosofía, y esa filosofía lo llamé Emprendedor 4x4. Es por eso que en mis redes sociales está como Emprendedor 4x4, porque quiero hacer lo que no hicieron conmigo, compartir esas experiencias, compartir ese know-how, compartir ese desarrollo humano en la cual es lo más difícil para trabajar, pero que te va a ayudar a lograr tus objetivos. Entonces, en una de esas, Joselito Fernández tiene un emprendimiento de chocolates, de una agencia digital, tiene lo que es cultura emprendedora, las últimas que son de Rabbit y Reto 4x4. Más o menos en el tema de el Reto 4x4 es una comunidad de emprendedores en el cual el objetivo es crear un hábito, el hábito de hacer deporte.
de hacer ejercicio, de levantarse temprano a las 6:30 de la mañana, con con unos ciertos pasos dentro de la comunidad que hacen reforzar y se motiven y crean la disciplina y el hábito de despertarse muy temprano sin quejarse, sino que tengan más tiempo. El proyecto de Reto 4x4 es 30 minutos de hacer deporte. Eso equivale a 7 días al año en total, si lo haces todos los días. Tienes 7 días más de tu vida para que hagas ejercicio y lo demás para que hagas lo más importante en tu vida. ¿De acuerdo? Y eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tiempo, pero más o menos me quiero presentar o me presento con estas características de emprendimientos, de comunidades, de tribus y de todas estas actividades, porque un emprendedor, o mejor dicho, un equipo de trabajo, ya sea emprendedor o seas trabajador de una empresa, lo importante es trabajar el mindset, trabajar la mente, para que así logre los objetivos. Así que vayamos con la siguiente. Y lo primero que yo les digo a todos es de que sean pacientes y estudiemos como los orientales estudian, o mejor dicho, estudian mucho la naturaleza humana, la naturaleza, simplemente la naturaleza. Como por ejemplo el bambú. El bambú tarda 7 años en echar raíces sin que nadie lo vea externamente, echando raíces 7 meses, 7 años, 7 años donde nadie sabe si está o no está echando raíces, pero solo necesita 6 semanas en crecer más de 30 metros. Solo 6 semanas. ¿Me explico? A veces los seres humanos, quizás por naturaleza, o como yo le llamo, como cultura, se acomodan a lo fácil, se acomodan a que de la noche a la mañana quieren los resultados, pero de eso no se trata, ¿de acuerdo? Entonces, estudiemos y como digo acá, seamos pacientes, así como el bambú, pero también acá en Latinoamérica, el cacao. El cacao tarda 2 años, mejor dicho, más de 2 años para echar frutos, para recién producir. Ustedes se imaginan trabajar por 2 años, ¿ok? Por 2 años en una planta que no le produce nada, en vez tiene que invertir en su tiempo, tiene que luchar contra el clima, tiene que echarle abono, tiene que darle el mantenimiento adecuado o el procedimiento adecuado para que tenga una alta productividad de aquí a más de 2 años. ¿Se imaginan eso? Qué sabios son los agricultores, qué sabios son, qué sabia es la naturaleza. Entonces, lo primero que yo les digo, seamos pacientes, seamos pacientes. Entonces, hagamos las siguientes preguntas para desarrollo humano. Hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas puede hacer, Joselito? Pues hagamos esto. Y si tienen un papel y una hoja, pues respondan estas preguntas. ¿Hasta qué edad quieres trabajar? ¿A qué edad quieres casarte? ¿Tener una familia? ¿Viajar? ¿Quieres ser una mejor versión de ti mismo? ¿Te has preguntado si realmente quieres ser una versión de ti mismo cada día, cada hora? ¿Tienes tiempo para todo lo que realmente quieres? Respóndelo si puedes. ¿Tienes tiempo para todo lo que realmente quieres? ¿Valoras más tus semanas? Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, el domingo es sagrado, es algo bíblico en el cual los domingos descansamos. Pues proponte descansar quizás un lunes, un miércoles o un sábado, empezando 2 días quizás. ¿Cuántas semanas no ves a un ser amado de tu familia? ¿Cuántas semanas no buscas a esa persona que extraña? No solamente tu familia, puede ser tus amigos, alguien a quien apoyar o en quien simplemente sentirte cómodo con esta persona. Entonces, aquí va algo muy simpático. Este es uno de mis autores favoritos. Tim Urban es el autor de Way, Bad, Why, donde te muestra un gráfico que representa una vida humana, o sea, nuestra vida, en 90 años. Esos 90 años está contemplado en cuadraditos de columnas.
que cada cuadrado significa una semana en tu vida. Vayamos a mostrarte la siguiente imagen. Tim Urban muestra esto, en la cual voy a mover el cursor. El week of the year es de 1 a 52 semanas, semanas al año. Son 52 semanas que tenemos al año, de izquierda a derecha. Y de arriba, del 0 hacia la esquina de abajo, donde está el 90, grafica nuestra edad, que es el promedio aproximado de una persona que puede vivir. ¿De acuerdo? O mejor dicho, ese es nuestro objetivo de vivir más de 90 años. Pero aquí se está viendo o se refleja tu vida en una hoja que parece tan poco o mucho, depende de tu forma de ver este gráfico. Entonces voy a mover mi cuadrito por aquí, ¿ok? Y ahora, pongamos que hay una persona que ha vivido 30 años. Entonces vamos a pintar todos esos cuadritos y saber hasta dónde ha vivido. Pues lo vivido hasta 30 años es esto, todo lo naranja. Y mira lo que le queda de vivir hacia acá. Imagínese una persona de 50 años, ya vivió casi la mitad, un poquito más de la mitad. Y así, se ve tan simple o tan escalofriante a veces, pero yo lo quiero retratar o comunicar de una forma positiva, de una forma consciente de que tú puedas saber y apreciar cada semana de tu vida, cada hora, cada día, cada minuto. Esto va a ayudar mucho a que seamos más conscientes y no dejarlo en modo automático y dejar pasar de largo todo esto que se le llama tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aprovechemos, disfrutemos y aprovechemos bien el tiempo. Pero ojo, acá hay una advertencia que deben tener mucho, pero mucho cuidado, señores, emprendedores o señoras o señoritas. Tengan mucho cuidado en cómo puede, o sea, esto es algo que es algo silencioso, pero acá viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar tu vida? Y por eso lo llamo warning. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque, porque no puedes cambiar tu vida, o mejor dicho, no haciendo esto, puedes cambiar tu vida. Repito, no haciendo esto, puedes cambiar tu vida. En cualquier fase, en cualquier edad que te encuentres, en cualquier situación que te encuentres. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es, Joselito? O Emprendedor 4x4, ¿cuál es esto? Pues a continuación tenemos esto. Esto es lo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Cómo detectar a una persona que tiene el papel de víctima? ¿Alguien ha escuchado esto? Levanten la mano si alguien ha escuchado este o esta enfermedad, este síndrome, esta pandemia del papel de la víctima. Y si ustedes se sienten identificados, se lo digo con mucho respeto. Y si conocen a alguien, pues identifiquen si tienen estos patrones o estas conductas o estas acciones para que tengan mucho cuidado y se rodeen con las personas que piensen en positivo. Así que el papel de la víctima, ¿qué viene a ser? ¿O cómo reconocer a una persona que tiene el papel de la víctima? Número uno, culpa. Esta persona se encarga de culpar la economía, de culpar el gobierno, de culpar el mercado, de culpar a su gente. Escuchen bien, líderes, a su gente. Y ustedes, empleados, también, o trabajadores, jefes, culpan a la pareja, culpan incluso a Dios, incluso y más allá también a sus padres, a quienes le dieron la vida. ¿Me dejo entender? Pero hay a alguien que no culpa. Sí, es a alguien que no culpan. ¿A quién? Excepto a ellos mismos. Ellos jamás tienen la culpa. Jamás de los jamases. Preste mucha atención. Punto número dos. ¿Cómo detectar a una persona que tiene papel de la víctima? Se queja. Hay un dicho, aquello en lo que te centras se expande
Y esto recuerden siempre, donde te enfocas se expande, sea positivo o sea negativo. Cuando te estás quejando, te estás centrando en lo que va mal. Entonces, si tú sales y te quejas después de tu empresa o de tu negocio, de tu equipo de trabajo y no te fue bien en las ventas o cosas así, pues vas a llegar en el transcurso de tu trabajo a tu casa, vas a pasar por una serie de cosas que quizás también te hagan que te quejes, que reniegues. ¿Me explico? Incluso vas a llegar a tu casa y vas a desfogar quejándote también porque la comida, la puerta, el alcohol, el perrito, la vecina, el tráfico, te vas a quejar. Recuerda esto, aquello en lo que te centras se expande. Y el tercero también, tomen mucha atención, presten atención con esto, se justifica. Se justifica esta persona, en todo se justifica. Como por ejemplo, el dinero no es realmente importante. Oiga, estas personas que dicen eso, pues tienen un gran problema. Porque imagínate tú si dijeses que tu esposa, tus hijos, tus padres, tu trabajo no es importante. Entonces, ¿alguno de ellos estaría más tiempo junto a ti? Si tú te quejas de ciertas personas, ¿esas personas tú crees que van a estar contigo? Entonces, no te justifiques, no te quejes y no te culpes. Vayamos con la siguiente presentación. Pues, Joselito, ahora, ¿cómo lograr que lo imposible se convierta posible? ¿Cómo lograr que lo imposible se convierta posible? ¿No? O sea, si yo soy un papel de víctima y todo esto, pues ¿cómo hacer posible ahora esto? Haciendo lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Pues crea tu propia cultura. La cultura en Latinoamérica, miles de años, nos han hecho sentir y creer que no tiene precio, que no tiene valor, que no es importante, que no es significante. Hoy, en estos tiempos, está pasando una serie de acontecimientos que la cultura está cogiendo mucho más fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, una cultura se compone de una gran variedad de elementos y esto tienes que tú describirlo. Escribir en una hoja y responderme todas estos tics o hacks que te voy a dar para que tú crees tu propia cultura y seas una mejor versión tú misma, pues tienes que identificar tus costumbres, tus ritos, tu música, tu idioma, tus arquetipos, tus colores, tus rituales, tus héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, una cultura se compone de una gran variedad de elementos, pero algo muy, pero muy importante es que la cultura es un mundo de significados. Repito, es un mundo de significados que identifica a una persona y o comunidad. ¿De acuerdo? Es un mundo de significados que identifica a una persona o comunidad. Así que recuerden esto y respondan esas preguntas, porque todo eso va a describir su forma de ser. Y si ustedes ven que de costumbre se levantan tarde, que de ritos, pues, digamos, te pones a tomar cada vez que logras algo y de lo que logras gastas más, pues ese es un mal rito, ¿no? La música, ¿qué música genera? ¿Las románticas depresivas o las motivadoras, audiolibros? ¿Qué es lo que escuchas? Etcétera. Vayamos por aquí. Y ese es un ejemplo muy interesante porque es por eso que la esencia nuclear de una cultura son las costumbres, ¿de acuerdo? La manera como uno puede cambiar, cómo uno puede mejorar en su desarrollo personal es identificando las costumbres de una persona. Y esas costumbres yo lo hago reflejar con un anexo de T. Harv Eker, en el cual dice que tus resultados son producto de las acciones que tomaste.
Y esas acciones fueron producto de los sentimientos que tuviste en ese momento. Y que esos sentimientos fueron generados por los pensamientos que tenías en ese momento. Pero esos pensamientos que tú los tienes, pues lo tienes de acuerdo a una programación que lo aprendiste cuando fuiste desde muy bebé hasta el día de hoy. La manera como tú decides, la manera como tú hablas, la manera como tú actúas, son producto de tu programación, que lo hiciste desde muy niño, que quizás lo aprendiste con papá, quizás lo aprendiste con mamá, con la abuela, con el tío, con algo impactante, o probablemente con una noticia en la televisión, algo impactante, cosas negativas, y respondes de acuerdo a lo que percibiste de esa negatividad de la televisión, etcétera. Entonces recuerden, la programación es producto de lo que tú aprendiste desde muy pequeño, que lo tienes aquí, que lo tienes como costumbres, que todo eso contiene una cultura propia, una cultura que ya lo dije aquí, que viene de costumbres, ritos, música, idioma, arquetipo, colores, rituales, héroes, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para generar otro tipo de resultados, como acá dice la R de resultados, pues tenemos que cambiar la programación de nuestra mente. ¿Y cómo lo cambiamos, Joselito? Pues vuelvo al inicio. Seamos pacientes, pero inteligentemente. ¿Recuerdan esto? El bambú demoró 7 años. El cacao, ¿cuánto demoró? Más de 2 años para que produzca recién los frutos. Hay que tener paciencia, pero inteligentemente. Hay que autoeducarnos. Hay que encontrar a estas personas o líderes o coaches o mentores o libros. Los libros aumentan tu creatividad. Porque si tu programación siempre es el razonar, y dices, no, es que yo no soy creativo, tú naciste creativo. Te hicieron razonar cuando empezaste a crecer. ¿Tú has visto a esos niños que tienen 1, 2, 3 años, 4 y empiezan a pintar sus paredes? Cogen colores y dibujan y grafican y todo lo que se le viene a la mente. Somos creativos y no dejemos de ser creativos. Si es que somos muy razonables, pues trabajemos en la creatividad. ¿Cómo? Leyendo, conociendo, viajando también, conociendo personas que no conoces, conociendo personas de otros países. Yo ahorita estoy desde Lima, Perú. Entonces, comuniquemos, seamos pacientes, desarrollemos con hábitos, construyamos hábitos, pero para eso identifiquemos nuestra programación, qué cosas positivas y qué cosas no tan positivas tenemos y qué queremos desarrollar y evolucionar o mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, yo les quiero dejar un último mensaje y este mensaje es, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. ¿De acuerdo? El segundo mejor momento es hoy. Hoy es el segundo mejor momento para que puedas ser una mejor versión como ser humano. Mi nombre es Joselito Fernández y me encuentran en las redes sociales como Joselito Fernández en Instagram y en YouTube como Emprendedor 4x4. Muchas gracias por la invitación, en verdad, y espero que haya sido de su agrado. Y cualquier cosa, con mucho gusto, escríbeme en mis redes y compartimos información, compartimos conocimiento, compartimos amistad. Nos vemos. Hasta pronto, emprendedores 4x4.